Buen día, estudiantes de la Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán. El día de hoy vamos a desarrollar el área de comunicación, para lo cual les pido que estén muy atentos. El día de hoy es de la semana 10, día 1. El tema: revisamos información estadística. Competencia: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Actividades: interpretamos información estadística sobre casos de violencia escolar reportados. El propósito de esta sesión de aprendizaje: interpretar información de este tipo, arribar a conclusiones y plantear recomendaciones. Las actividades a realizar: analizamos los datos del reporte. ¿Alguna vez observaste que una o un estudiante se quejara de su docente de la agresión recibida por otro u otra estudiante? ¿Crees que está bien dar aviso al docente? ¿Por qué? Anota por escrito o graba en un audio tus reflexiones. Luego, colócalas en tu portafolio. Estos insumos te ayudarán a realizar la siguiente actividad. Nos referimos a la actividad del día 2. Lee o escucha el texto 2. Tabla estadística, casos reportados según el portal CICB, que se encuentra en la ficha 3, páginas 62 y 63 de tu cuaderno de trabajo, comprensión lectora 2. Mientras lo haces, identifica en la tabla estadística qué casos son los que se reportan y qué tipo. Además, ¿cuáles son los casos que más se reportan? ¿Terminaste de leer o escuchar el texto? Realiza lo siguiente. A partir de los datos presentados en la tabla, ¿qué diferencia encuentras entre las escuelas públicas y las privadas? Recuerden que estas preguntas lo van a hacer después de leer el cuadro estadístico que les mencioné anteriormente. Realiza comparaciones entre los tipos de violencia reportados a nivel nacional y escribe 3 enunciados que expliquen lo hallado en la tabla. Por ejemplo, se reporta más casos de violencia física que de violencia verbal. En el 2019, la violencia física fue de, ponen el porcentaje, y la violencia verbal fue de, ponen el porcentaje también que ustedes van a extraer de la tabla. En este presente año, en el que las actividades escolares se están realizando mediante educación a distancia, usando medios digitales y tecnológicos, ¿existirá violencia entre los estudiantes? Comenta. En realidad, pienso que sí. Siempre existe cualquier tipo de violencia. Responde a las preguntas 12 y 13 de la página 74 de tu cuaderno de trabajo, comprensión lectora 2. Ahora, estudiantes, para que ustedes entiendan mejor ese tipo de textos, de cuadros estadísticos, vamos a realizar una pequeña aclaración de qué son ese tipo de textos. Tenemos una clasificación textual según el programa PISA. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el programa PISA? Es un programa internacional de evaluación de los alumnos. Según este programa, los textos se clasifican en dos: los textos continuos y los textos discontinuos. Según el Ministerio de Educación, también existe una clasificación más, porque aparece en los textos del Ministerio, que son los textos mixtos, que son una mezcla de textos continuos y textos discontinuos.
Vamos a conocer entonces que los textos continuos son los que normalmente estamos utilizando. Por ejemplo, los textos narrativos, donde encontramos cuentos, fábulas, mitos, leyendas, novelas. Los textos descriptivos, que describen a un personaje, describen a un animal, un lugar, un objeto. Pueden ser también los textos argumentativos, que hemos tratado en la clase anterior. Los textos instructivos, que te dan instrucciones para que tú puedas realizar distintas actividades. Y en general, los textos continuos son los textos que normalmente conocemos. Pero los textos discontinuos vamos a trabajar más que todo con gráficos. Gráficos, cuadros, vamos a ver también un poco de texto para poder entenderlo mejor. Así que acompáñenme a esta actividad muy atentos. Debemos tener claro, muchas veces cuando leemos textos, están formados normalmente por párrafos, oraciones, apartados y capítulos, los que forman un libro. A este tipo de textos se le llama textos continuos. La pregunta es, ¿cuáles serán los textos discontinuos? Son textos organizados de una manera totalmente diferente a los textos continuos. Para poder comprender un texto discontinuo, necesitamos ocupar estrategias de lectura no lineal. Es decir, necesariamente no vamos a leer de izquierda a derecha. Podemos leerlo de distintos lugares, empezar de distintos lugares, según cómo lo interpretamos nosotros, cómo lo entendemos mejor. Tenemos un ejemplo de textos discontinuos, que son las historietas o los cómics. Una historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato, con o sin texto, ordenados a través de viñetas y en muchos casos con globo de diálogos. Tenemos el ejemplo de una historieta de Condorito, en este caso, que básicamente ustedes conocen, incluso han elaborado las historietas en su cuaderno, en una hoja, tal vez los años anteriores. Cuadros y gráficos. Son representaciones icónicas de datos. Se ocupan mayoritariamente en índoles científicos y publicaciones periódicas para visualizar información pública y numérica. En este caso tenemos un cuadro de gráficos estadísticos en el que se consignan la producción de semillas por año y en este lado los quintales de semillas. ¿Cómo se lee este cuadro estadístico? Se lee muy fácil, miren. En este lado vamos a observar que los quintales son las medidas de peso por semillas y aquí observamos también los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Por lo tanto, es fácil deducir, por ejemplo, si nos preguntan ¿qué año hubo mayor producción de semillas por año? Entonces nosotros vamos a responder que fue el 2007 porque representa la barra más grande y tiene quintales de semilla, 2000 quintales de semilla. Entonces, igual podemos también hablar sobre la producción, la menor producción, y esa sería en el 2004. Iba ascendiendo la cantidad de producción. Entonces, ustedes con el gráfico se pueden acomodar más fácilmente y pueden interpretar toda la información que se consigna aquí. También otro texto discontinuo son las tablas. Son cuadros que se organizan con filas y columnas.
las cuales van organizadas para dar una información certera sobre un tema específico. En este caso, tenemos tabla de tamaños. Por lo que vemos, son tamaños de tallas de prendas, porque el tamaño dice S, M y L. Las edades, aquí están intervalo de edades y las medidas, de cuántas medidas por centímetro hay. Por lo tanto, las tablas se componen de columnas, aquí tenemos 3 columnas, y también tenemos filas, en este caso hay 4 filas. ¿Cómo podemos interpretar esta información? Por ejemplo, podemos decir que de la talla S, de las edades que comprenden de 4 a 5 años, las medidas se obtienen de un 107 a un 114 centímetros de tela. De la misma forma, para la talla M, de 5 a 6 años, tenemos la medida de 114 a 122 centímetros de tela. Entonces, estamos interpretando esta tabla. Vamos a ver, nuestro objetivo principal es leer los casos reportados según el portal SICB. Les recuerdo que SICB es un sistema que permite que cualquier persona, sea víctima o testigo, reporte incidencias de violencia escolar. Por lo tanto, estudiantes, estos datos son verdaderos, son verídicos. En esta tabla estadística vamos a observar los años arriba, el tiempo, y en este caso están las escuelas afiliadas a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros deducimos también que este año, que dice del 15 del 09 de 2013 al 31 del 05 de 2019, son un lapso de tiempo de más o menos 6 años. Y aquí tenemos la información consignada en un año, en el año 2019, y en este caso el 5 de mayo del 2019, que pertenecería a un día. Entonces, de 6 años, de un año y de un día. Por lo tanto, escuelas afiliadas a nivel nacional a este portal SICB tenemos entre escuelas públicas y privadas. Por decir, en escuelas públicas y privadas tenemos un total de 58.570. Pero las escuelas públicas representan el 88,4% y las escuelas privadas 11,96%. Todo ello en 6 años. En cuanto al año 2019, tenemos 2.815 escuelas y escuelas públicas representan el 60,96% y las escuelas privadas el 39,4%. De la misma forma, el 5 de mayo, en tan solo un día, tenemos a 327 escuelas que escuelas públicas representan el 50,76% y las escuelas privadas tenemos el 49,27%. En esta parte lo han sombreado de este color para que ustedes relacionen esta información y puedan entenderlo. Es decir, si ustedes observan los colores aquí presentes, es porque quieren diferenciar, quieren distinguirlo para que ustedes entiendan mucho mejor. No está por gusto el color. También tenemos el total de casos reportados a nivel nacional. Por decir, en 6 años, el total de casos es 29.527. En un año, 3.242. Y en un día,
1.379. Ahora tenemos los casos reportados. Tenemos dos tipos. Por tipo de agresor, incidencias por tipo de violencia. Entonces, por tipo de agresor tenemos dos tipos. El 1, de un adulto a estudiante. El 2 dice, entre estudiantes. Y a su vez, entre estudiantes se divide en dos. 2.1, violencia general, y 2.2, el bullying. Entonces, si ustedes se dan cuenta y suman, estos porcentajes van a dar el 100%, porque este tipo se está dividiendo en solo dos filas. Ahora, por decir, podemos leerlo de esta forma: adulto a estudiante. Tenemos en 6 años el 13,735, es decir, 13.735. Y en porcentaje sería el 46,52%. En un año, 1.665 casos. Y en porcentaje sería el 51,36%. En un día, de un adulto a un estudiante, 712 casos, que representaría el 51,63%. Entre estudiantes, es decir, de un estudiante a otro estudiante. ¿Qué tipo de agresión? Tenemos en 6 años 15.792 casos, que representa el 53,48%. En un año tenemos 1.577 casos, que sería el 48,64%. Y en un día, el 5 de mayo, tenemos el 667 casos, y en porcentaje sería el 48,37%. De estos dos se divide, entre estudiantes se divide violencia general y bullying. Entonces, estos dos porcentajes darían el 100%, igualmente aquí y aquí, porque el 100% representaría esta cantidad, ¿no? Esta de aquí. Por lo tanto, seguimos leyendo para que ustedes puedan entender. Violencia general, 10.094 casos, que sería el 63,92% en 6 años. Y en un año, 1.064 casos, que representa el 67,47%. Y en un día, 439 casos, que representa el 65,82%. En el bullying tenemos 5.698 casos, representa el 36,8%. En un año tenemos 513 casos, que sería el 32,53%, y en un día 228 casos, que estaría representado por 34,18%. De la misma forma, ustedes pueden leer las incidencias por tipo de violencia. Tenemos violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, el ciberbullying, el hurto, la violencia con armas. Tenemos aquí que consigna el número, la cantidad, por 6 años. Aquí tenemos la cantidad por un año y aquí la cantidad por un día. Por lo tanto, estudiantes, si cualquier persona les hace una pregunta, por decir, entre escuelas públicas y escuelas privadas, ¿cuál es el mayor porcentaje
de casos reportados según el portal CICB, entonces ustedes podrían mencionar que son las escuelas públicas. Como se están dando cuenta, son el mayor porcentaje. Ahora, si les preguntan por tipo de agresor, ¿qué agresión se da más? ¿De adulto estudiante o entre estudiantes? Ustedes al observar el porcentaje se dan cuenta que es entre estudiantes el mayor caso de agresiones reportadas. De la misma forma pueden interpretar todos los datos consignados en estos cuadros estadísticos. El siguiente cuadro, que también lo van a encontrar en su cuaderno de trabajo en la página 63, es una organización de la misma manera. Aquí se representa el tiempo, ¿no? En este caso son 6 años, 1 año y 1 día. Y por este lado tenemos los casos reportados. La persona que reporta puede ser un adulto o un estudiante. Aquí tenemos también el número, el porcentaje, igualmente por cada lapso de tiempo. También tenemos estudiante agredido y otros. Ellos son quienes han reportado sus casos. Tenemos aquí la cantidad, el porcentaje, cantidad, porcentaje, cantidad, porcentaje. De la misma forma tenemos esta información que son por gestión de instituciones educativas, por nivel educativo, inicial, primaria y secundaria, que consigna aquí, por modalidad de la institución educativa de mujeres, varones o mixto, que se encuentra en esta parte, y por tipo de ubicación de la institución educativa, si es urbana o es rural. También ustedes pueden deducir distintas informaciones conforme a las interrogantes vayan surgiendo y les vayan preguntando a ustedes. Ahora, tenemos también otro tipo de texto discontinuo que son los diagramas. Muchas veces este tipo de texto discontinuo acompaña las descripciones técnicas de un producto. En este caso, son las computadoras. Están describiendo todos los insumos que trae la computadora y sus características. Por ello, lo han representado con un diagrama, para que se entienda mejor. También tenemos los mapas, que son textos discontinuos. Este tipo de textos demuestra las relaciones geográficas de distintos lugares. Hay muchos tipos de mapas, tales como físicos, de carretera, temáticos, entre otros. En este caso, nuestro mapa es físico. Formularios. También son textos discontinuos. Son textos con estructuras y formatos precisos, que instan al lector a responder preguntas según pautas específicas. Esencialmente, su objetivo es recopilar información. Tenemos, en este caso, una solicitud de residencia temporaria por correo. En este tipo de formularios solamente van a consignar datos que se requieren, datos necesarios. También lo pueden leer de distintas maneras y son fáciles de ubicar y relacionar. Bien, estudiantes, todos sus trabajos, por favor, revisen la parte ortográfica, argumenten bien sus respuestas y ya saben que cualquier duda pueden comunicarse conmigo. Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida.